Buenas chicos y chicas, desde nuestra clínica Dental Brainmark, hoy os vamos a hablar sobre la preimplantitis, que bueno, como ya muchos sabéis, aunque los implantes dentales tienen altas tasas de éxito, no están exentos de complicaciones. La preimplantitis es una de las más importantes y su detección precoz es clave para evitar la pérdida del implante. Como podemos observar, la presentación está organizada en varios apartados. En primer lugar, revisaremos la anatomía y la fisiología perimplantaria para entender un poco cómo se forman los tejidos que rodean el implante. Después hablaremos de la etiología y la patogenia, es decir, por qué se produce la perimplantitis y cómo va progresando la enfermedad. A continuación veremos la semiología, los signos y los síntomas clínicos más importantes. Luego explicaremos un poco el diagnóstico, incluyendo aquellos criterios clínicos y radiográficos. Y finalmente abordaremos el tratamiento junto con la prevención. Dentro de la anatomía y la fisiología nos encontramos con los tejidos periimplantarios, que son el conjunto de tejidos blandos y duros que rodean al implante dental y permiten su integración y estabilidad en el hueso. En cuanto aquí, a la izquierda, ¿vale? En cuanto a los tejidos blandos, el implante está rodeado por la mucosa periimplantaria, que forma pues básicamente el surco periimplantario. Este surco está revestido internamente por el epitelio del surco, un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. En condiciones de salud, este epitelio presenta un grosor aproximado de medio milímetro y reviste la porción más coronal del implante. Más apicalmente se localiza el epitelio de unión, que pues básicamente presenta un espesor de entre 1 y 2 milímetros aproximadamente y se adhiere directamente a la superficie del titanio del implante. Esta unión se realiza mediante hemidesmosomas básicamente están formados por una lámina lúcida y una lámina densa, que se unen a la capa de óxido del titanio, constituyendo un sellado biológico fundamental. Por debajo del epitelio se encuentra el tejido conectivo perimplantario, que pues en la mucosa masticatoria las fibras de colágeno se anclan a la cresta ósea y se disponen paralelas al implante, además de fibras circulares. Este tejido presenta dos capas, una interna rica en fibroblastos en contacto íntimo con el implante y una externa rica en fibras de colágeno y estructuras vasculares. En cuanto a los tejidos duros, aquí a la derecha, el implante se integra directamente en el hueso mediante un proceso denominado osteointegración, que consiste en una conexión estructural y funcional directa entre el hueso vivo y la superficie del implante. En la interfase hueso-implante podemos observar osteocitos en el hueso cortical y trabéculas óseas con osteoblastos en el hueso esponjoso. Además, existe una capa de proteoglicanos parcialmente calcificada y haces de fibra de colágeno dispuestas paralelamente al titanio, que contribuyen a la estabilidad del implante directamente. La periimplantitis es una patología inflamatoria que afecta a los tejidos que rodean a los implantes dentales y su etiología principal es bacteriana. La biopelícula bacteriana que se acumula alrededor del implante constituye el factor etiológico más importante. En los implantes enfermos se observa una mayor carga y diversidad microbiana en comparación con los implantes sanos. Esta actividad bacteriana desencadena una respuesta inflamatoria intensa, con predominio de células inflamatorias, provocando una destrucción progresiva de los tejidos de soporte. Además, la inflamación periimplantaria suele ser más agresiva y de progresión más rápida que la enfermedad periodontal, que afecta a los dientes naturales. Existen también causas y factores anatómicos que favorecen el desarrollo de la preimplantitis. Una posición incorrecta del implante puede dificultar la higiene y favorecer la acumulación de placa bacteriana. Del mismo modo, un diseño inadecuado de la prótesis de la corona puede generar zonas retentivas donde se acumula la placa bacteriana. El exceso de cemento alrededor del implante es otro factor muy importante, ya que actúa como un cuerpo extraño que mantiene la inflamación de los tejidos. Por último, una calidad insuficiente del tejido gingival, especialmente cuando hay poco tejido queratinizado, reduce la protección frente a la agresión bacteriana y aumenta el riesgo de enfermedad preimplantaria. Por otro lado, encontramos factores fisiológicos y sistémicos que influyen directamente en la aparición y la evolución de la periimplantitis. Una mala higiene oral favorece la acumulación de placa y cálculo alrededor del implante. El tabaquismo disminuye la vascularización de los tejidos y altera la respuesta inmunitaria, dificultando la cicatrización.
Las enfermedades sistémicas, como la diabetes mal controlada, aumenta la susceptibilidad a infecciones y empeora la respuesta inflamatoria. Finalmente, el bruxismo genera sobrecarga mecánica sobre el implante, lo que puede provocar microfracturas óseas y favorece la pérdida ósea periimplantaria. Visualmente podemos observar cómo la patogenia de la perimplantitis comenzaría básicamente con el acúmulo de placa bacteriana en los tejidos que rodean el implante. Estas bacterias, por lo tanto, y sus productos tóxicos atravesarían la barrera mucosa perimplantaria, que normalmente actúa como un sellado protector. Una vez haya superado esta barrera, se desencadenará una respuesta inflamatoria. Las bacterias producen endotoxinas, como los lipopolisacáridos, y enzimas capaces de dañar directamente los tejidos preimplantarios. Además, se activa el sistema inmunitario tanto humoral como celular. Aquí podemos observar que participan algunos leucocitos, como por ejemplo neutrófilos, linfocitos T y macrófagos, lo que de esta manera intensificaría la inflamación. Como consecuencia de este proceso inflamatorio se produciría la destrucción del colágeno y la activación de los osteoclastos, dando lugar a la reabsorción del hueso que rodea el implante, que es una característica principal de la perimplantitis, ya que podemos observar básicamente en esta radiografía periapical, en el punto 6, cómo se ha podido, cómo básicamente se ha reabsorbido el hueso, ya que en el hueso derecho, en el implante derecho podemos observar que se mantiene igual, pero en el implante izquierdo hemos podido observar que se ha producido esta reabsorción. Semiología y manifestaciones clínicas. ¿Qué es la semiología? La semiología de la perimplantitis hace referencia a los signos y síntomas clínicos que aparecen como consecuencia de la inflamación y destrucción progresiva de los tejidos que rodean el implante. Puede afectar tanto a los tejidos blandos como a los tejidos duros, y su gravedad depende del estado de la enfermedad. Signos en los tejidos blandos. Los primeros cambios suelen aparecer en los tejidos blandos. Observamos eritema, edema y alteración en el contorno mucoso. Uno de los signos más importantes es el sangrado al sondaje. En fases más avanzadas pueden haber resección en la mucosa, supuración y una mucosa más blanda o friable. Signos de los tejidos duros. En los tejidos duros, el hallazgo principal es la pérdida ósea perimplantaria progresiva, generalmente con un patrón vertical y un carácter. Esta fase avanzada puede quedar expulsada las espiras de un implante y aparecer movilidad, lo que indica pérdida de la oseointegración. Profundidad del sondaje y síntomas. El aumento de la profundidad del sondaje es un signo clave. Más de 5 milímetros surge patología y una fase avanzada puede superar los 7 o 8 milímetros. Aunque el inicio puede ser asintomático, el paciente puede referir molestias, dolor al masticar o mal sabor de boca. La evolución. La perimplantitis es una enfermedad progresiva. Comienza con signos leves como sangrado y enrojecimiento, pero si no se trata puede evolucionar hacia la pérdida ósea severa y el fracaso del implante. Evolución de la enfermedad perimplantitis. La perimplantitis es una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva que afecta a los tejidos blandos y duros que rodean un implante dental osteointegrado. Esto se desarrolla como consecuencia de la acumulación de biofilm bacteriano y evoluciona a través de etapas, que son las siguientes: fase leve, fase moderada y fase severa. En la fase leve encontramos inflamación limitada a tejidos blandos, eritema y edema perimplantario, sangrado al sondaje, supuración ausente o mínima, sin pérdida ósea o pérdida marginal mínima, fase reversible con tratamiento precoz. En la fase moderada encontramos inflamación persistente, sangrado frecuente y supuración, una profundidad de sondaje mayor a 5, pérdida ósea progresiva de 2 a 4 milímetros, defecto óseo en forma de cráter y reversibilidad parcial. En la fase severa encontramos inflamación intensa, sangrado y supuración abundantes, una profundidad de sondaje mayor a 7 milímetros, pérdida ósea extensa mayor al 50%, exposición de espiras, pérdida de osteointegración, pronóstico desfavorable
Posibles complicaciones de la hiperimplantitis. 1. Pérdida progresiva del hueso perimplantario, que es la manifestación principal de la perimplantitis. La inflamación crónica inducida por el biofilm bacteriano que provoca reabsorción ósea alrededor del implante, comprometiendo su soporte y estabilidad. 2. Pérdida de la osteointegración. La respuesta inflamatoria persistente altera el contacto directo hueso a implante, ocasionando una pérdida parcial o total de la osteointegración. 3. Movilidad y fracaso del implante. Es producida por la pérdida ósea y de osteointegración que genera movilidad clínica del implante, lo que conduce a su fracaso y eventual retirada. 4. Exposición de las espiras del implante. La reabsorción del hueso marginal deja expuestas las espiras, favoreciendo la acumulación de placa bacteriana y acelerando la progresión de la enfermedad. 5. Infección crónica y supuración persistente. Se caracteriza por inflamación mantenida, sangrado al sondaje y supuración, que indica una infección activa de difícil control. 6. Dolor y alteraciones funcionales. En fases avanzadas puede aparecer dolor, molestias durante la masticación y a las alteraciones funcionales oclusales. 7. Pérdida progresiva del hueso preimplantario. Cuando el proceso no se controla, la reabsorción ósea continúa avanzando en sentido apical, agravando el pronóstico del implante. 8. Complicaciones protésicas asociadas. Esto incluye un aflojamiento de tornillos, fractura protésica o desajuste oclusal derivado de la pérdida de soporte implantario. 9. Dificultad para la reimplantación futura, que significa la destrucción ósea residual que puede limitar la colocación de nuevos implantes, requiriendo técnicas de regeneración ósea previa. Diagnóstico de la perimplantitis. El diagnóstico de la perimplantitis se basa en una evolución clínica y radiográfica completa, comprobando siempre los riesgos previos y si están disponibles. Criterios diagnósticos. Se diagnostica perimplantitis cuando hay sangrado o supuración al sondaje, aumento de la profundidad y pérdida ósea progresiva. Si no existen riesgos previos, se considera diagnóstico cuando hay un sondaje igual o superior a 6 milímetros y pérdida ósea superior a 3 milímetros. Diagnóstico diferencial e importancia. Es importante diferenciar que la mucositis implantaria que no presenta pérdida ósea. Un diagnóstico temprano permite detener la progresión y mejorar el pronóstico del implante. Vale, ahora explicaremos los tratamientos de la perimplantitis. Hay 3 tipos de tratamientos. Primero empezaremos por el tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis. El tratamiento no quirúrgico suele ser el primer paso en el manejo de la perimplantitis, especialmente cuando la enfermedad se encuentra en fases iniciales. Su objetivo principal es reducir la carga bacteriana y controlar la inflamación de los tejidos que rodean al implante. Se comienza con el desbridamiento mecánico perimplantario, que consiste en eliminar la placa bacteriana y el sarro adherido al implante, mediante instrumentos específicos como curetas especiales o el uso del contraángulo. Con este procedimiento se consigue disminuir la inflamación de los tejidos perimplantarios. Luego, el control de la higiene oral es fundamental. Se refuerzan las instrucciones al paciente y se recomienda el uso de colutorios o geles antisépticos para disminuir la cantidad de bacterias y favorecer la curación de la encía. En casos seleccionados, cuando la inflamación es activa o persistente, se puede recurrir a la terapia antibiótica como tratamiento de apoyo para ayudar a controlar la carga bacteriana. Además, se utilizan antisépticos locales y se enseña técnicas específicas de limpieza para evitar la reaparición de la placa bacteriana. Vale, ahora el tratamiento quirúrgico perimplantario. Cuando la perimplantitis está más avanzada o el tratamiento quirúrgico no es suficiente, se recurre al tratamiento quirúrgico perimplantario. El objetivo es acceder a la zona profundas y eliminar
de forma más eficaz el tejido infectado. Se realiza una cirugía de acceso perimplantaria levantando la encía para poder limpiar en profundidad el implante y la área que no son accesibles con técnicas no quirúrgicas. De esta forma se consigue una mejor eliminación de las bacterias acumuladas. Posteriormente se lleva a cabo la descontaminación de la superficie del implante mediante métodos mecánicos, químicos o con láser, con el fin de reducir la adhesión bacteriana. También se elimina el tejido inflamado o dañado que rodea el implante para frenar la progresión de la enfermedad y favorecer la cicatrización. Por último, explicaremos el tratamiento de regeneración ósea y mantenimientos perimplantarios. En los casos en los que existe una pérdida ósea muy importante alrededor de este implante, se puede recurrir a la cirugía regenerativa perimplantaria. Este tratamiento consiste en el uso de injertos óseos y membranas con el objetivo de recuperar el soporte del implante. Tras el tratamiento es imprescindible realizar una terapia de mantenimiento perimplantario. Esto incluye controles periódicos y limpiezas profesionales para prevenir recaídas y mantener la salud de los tejidos periimplantarios a largo plazo. Cuando la periimplantitis está muy avanzada y no consigue controlar la infección, el implante puede fracasar y debe retirarse. En estos casos es necesario esperar a que el hueso se regenere, en ocasiones con la ayuda de injertos, antes de volver a la colocación de un nuevo implante. Prevención. La prevención en la periimplantitis es fundamental, ya que la detección e intervención tempranas permiten conservar el implante y evitar la pérdida ósea reversible. Para ello tenemos que tener una higiene oral rigurosa, un control profesional regular, un control de factores de riesgo, cuidado en el diseño protésico y educación al paciente. En la higiene oral rigurosa es importante llevar un cepillado meticuloso que sea diario alrededor de los implantes. También el uso de dispositivos específicos como por ejemplo el cepillado interproximal, el irrigador oral, el hilo dental y también debemos evitar la acumulación de placa en coronas o prótesis mal ajustadas. En el control profesional regular debemos de tener revisiones cada 3 a 6 meses que incluyan limpieza profesional, control de biofilm, medición del sondaje periimplantario, detección precoz de mucositis periimplantaria y radiografías periódicas para monitorizar la pérdida ósea. En el control de factores de riesgo debemos suspender o reducir el consumo de tabaco, llevar un control estricto de la diabetes y tratamiento de enfermedades periodontales previas. También un ajuste correcto de prótesis para evitar sobrecargas o puntos de presión. En el cuidado en el diseño protésico debemos de tener las coronas bien adaptadas que faciliten el acceso para la higiene. También evitar diseños voluminosos que favorezcan la retención de placa. Un ajuste oclusal equilibrado para prevenir microtraumatismos. En la educación al paciente debemos enseñar a reconocer signos tempranos, por ejemplo, si hay sangrado, inflamación o mal olor. Debemos fomentar una rutina diaria de higiene adaptada a los implantes dentales. Los consejos higiénico-dietéticos ayudarán a mantener saludables los tejidos alrededor del implante. Es fundamental, sobre todo, cepillar los dientes y los implantes después de cada comida, usando además el hilo dental o cepillos interproximales, que, pues básicamente, si no llegamos a algunas zonas que hayamos podido eliminar los restos de comida con los cepillos de dientes, pues por lo tanto, de esta manera, mediante el hilo dental y los cepillos interproximales, eliminaríamos los restos restantes que hayan quedado en la boca. Las revisiones y las limpiezas profesionales al menos deben de ser 2 veces al año, que básicamente son claves, y en paciente con periodontitis se seguirá la indicación del especialista en función del diagnóstico que se dé y el tratamiento del cual recomiende. También es importante no fumar, controlar la glucemia en diabéticos y usar férula nocturna si hay, en caso de que el paciente presente bruxismo.
Y bueno, de aquí hemos podido extraer básicamente toda la información de todo el contenido que hemos estado explicando hasta ahora.